si es que ven la grabación. Miren, realmente eh, yo he sentido bastante indiferencia. Estoy hablando del grupo en general, no estoy hablando de una persona en particular. Sé que hay algunos de ustedes que realmente sí están, pues, estudiando, atendiendo la clase como se debe, pero realmente yo he visto bastante indiferencia de este grupo en general. eh, es decir, algunos no se conectan a las clases, las tareas las hacen excesivamente tarde. Yo realmente veo cuando tenemos las actividades interactivas, los controles de lectura, entonces las tareas ya al límite del tiempo prácticamente están haciendo las actividades. Y pues no es que esté malo, ¿verdad? Porque al final el intervalo de tiempo es para eso. Usted lo puede hacer en el momento que sea del intervalo. Ahora, la experiencia lo que dice es que si uno hace las cosas a última hora, ya en el cierre, normalmente no lo va a hacer de la mejor manera. Lo va a hacer con la presión de que se le acaba el tiempo. Por ejemplo, si usted está haciendo una tarea y le faltan 5 problemas y solo le queda media hora para subirla, entonces probablemente lo que va a hacer es hacer cualquier cosa en la tarea con tal de subir algo. Y eso repercute en los resultados que ustedes puedan tener en las evaluaciones. Porque si usted no hizo un examen, un ejercicio, por ejemplo, en la tarea, si usted no hizo los 3 problemas especiales de la tarea, entonces probablemente no vaya a ser el problema especial del examen, porque tampoco se preparó para poder hacer ese tipo de problemas. Entonces, mi recomendación, así como lo dice su compañero, es estudien con anticipación, no dejen las cosas para última hora. Nadie nunca dijo que esta clase iba a ser fácil de pasar, de solo de hacer las actividades, presentarse y ya iba a estar aprobada. Es una clase a la cual ustedes le tienen que dedicar tiempo, es una clase a la cual ustedes tienen que tomarse durante la semana el tiempo, ya sea diario o en la manera que ustedes mejor distribuyan su tiempo, pero durante la semana ustedes les tienen que dedicar una buena cantidad de horas a esta clase. No es que solo se va a acordar allá el fin de semana de una hora de estudiar, ¿no? Debería de ser una hora diaria, 1 o 2 horas diarias. Tiene que ser una cantidad de tiempo suficiente, ¿verdad? Sí. Entonces, yo sé que tienen dificultades, yo sé que estamos pasando por una situación complicada de pandemia, muchos de ustedes a lo mejor trabajan, y son circunstancias personales que ni modo, nos toca afrontarlas, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que nosotros vamos a desatender nuestras obligaciones como estudiantes. Entonces, mi recomendación es, mejoren su rendimiento, mejoren la asistencia a las clases. eh, Me voy a ver obligado en este segundo parcial a tomar literalmente la asistencia de ustedes en la clase. En el primer parcial no lo hice, ¿verdad? No lo hice, pero eso aparentemente fue un motivo para que ustedes se relajaran y no se conectaran a clase. Esta es una clase que tiene 24 personas matriculadas y normalmente cerca del 50% en promedio se conecta a las clases, ¿no? Entonces, a partir de hoy, vamos a empezar a contar lo de las asistencias y si hay estudiantes que pierden el derecho de examen, pues me voy a ver en la penosa situación de tener que informárselo. Entonces, yo sé que a veces tienen dificultades, pero al menos muy, muy pocas personas durante el primer parcial tuvieron la molestia de mandar un correo, de mandarme un mensaje y decirme, mire, yo hoy no me puedo conectar porque me surgió este y este inconveniente, tengo este y esta ocupación o algo así. Entonces, eso a mí, como yo no tengo una comunicación tan directa, no lo puedo ver, entonces yo lo interpreto como indiferencia. Entonces, esa es mi recomendación. Espero realmente que mejoren bastante su rendimiento para estos 2 parciales que quedan. Y como les digo, yo estoy a la orden para apoyarlos en lo que ustedes necesitan si tienen dificultades. Muchos de aquí son conscientes que yo casi a la hora que me escriban, a esa hora yo les voy a contestar y si no lo hago en ese momento, lo hago a primera hora el siguiente día.
De mi parte tienen todo el apoyo, pero necesito que ustedes den ese paso. Necesito que den ese paso de acercarse y preocuparse más por la clase, ¿sí? Entonces, pues ánimo. No, un examen no quiere decir que la clase está perdida. Tienen 2 exámenes todavía, tienen la reposición, tienen el acumulativo. Entonces, esto no es un regaño, sino que es un llamado de atención. Y espero que realmente lo tomen en serio y no sean palabras que queden aquí. Y por eso decidí que quedara en la grabación, porque sé que seguramente van a volver a ver esto. Algunos de los que no están aquí lo van a ver, pero y pues, como les digo, de mi parte tienen mi tiempo para apoyarles en las consultas, pero acérquense, ¿sí? Participen en las clases, acérquense a preguntar las cosas que ustedes no entiendan, ¿verdad? Que yo gustosamente les voy a apoyar. Bueno, no sé si alguien tiene algún comentario sobre el examen, alguna consulta, algo que quiera saber antes de iniciar la clase de hoy. Bien, Dale. entonces vamos a empezar. Hoy vamos a iniciar el contenido de la segunda unidad. Voy a pasar al libro. Hoy vamos a iniciar el contenido de la segunda unidad. La segunda unidad está compuesta por 4 capítulos. Ojo con eso. Eso también hace que la cantidad de horas de estudio sea un poco más grande, porque son 4 capítulos que tienen que estudiar. Hay un poco más de tiempo para la evaluación, hay una semana más que en el parcial anterior, precisamente por eso. Pero para aclararles, los capítulos que nosotros vamos a abordar en esta segunda unidad son los capítulos del 17 al 20. ¿Sí? Vamos a hablar sobre conceptos como la temperatura, el calor, las formas en las que el calor se transfiere de un objeto a otro. Vamos a hablar de las leyes de la termodinámica, los procesos que están involucrados en la transferencia de calor, las variables que están involucradas. Y finalmente vamos a hablar de una de las aplicaciones más importantes de los procesos termodinámicos, que son las máquinas térmicas. Las máquinas térmicas se utilizan cotidianamente en la industria para hacer funcionar y para producir cosas. Quizás no de la forma tan simple como las estudiamos aquí, pero el principio básico que los gobierna los vamos a estudiar aquí. Y eso va a dar pie para que usted en clases posteriores pueda agregarle otros componentes, pero aquí se van a aprender los conceptos básicos que rigen a estas máquinas. Ahí vamos a cerrar la unidad. Entonces, en este primer capítulo, que es el capítulo 17, vamos a hablar del concepto de temperatura, las escalas de temperatura, vamos a hablar de una consecuencia directa de someter a los materiales a un cambio de temperatura, que es la expansión térmica. Luego vamos a hablar del concepto de calor, qué pasa cuando tengo 2 objetos y uno está a una temperatura diferente a otro, ¿verdad? ¿Cómo se da esa transferencia de calor y bajo qué formas? Que ahí vamos a cerrar el capítulo. Vamos a hablar de los mecanismos de transferencia de calor que rigen los procesos termodinámicos. Ok, entonces vamos a hablar primero del concepto de temperatura. La temperatura, normalmente nosotros la asociamos con este objeto que está aquí. Pues es un termómetro de los más clásicos, un termómetro que tiene varias presentaciones. La más comercial es el termómetro que tiene una columna de alcohol, normalmente es un etanol, y también está la versión clásica, que es la del mercurio. Este ya no se comercializa así de manera, pues, generalizada, pues porque ocurre que el mercurio es tóxico. Entonces, sucede que cuando se quebraban los termómetros, entonces eso podía provocar intoxicaciones en algunas personas, ¿verdad? Así que se utilizó mejor el alcohol
¿verdad? Que no tiene consecuencias tan graves como el mercurio. Entonces, eso es lo primero que se nos viene a la cabeza cuando nosotros hablamos de temperatura, un termómetro, ¿verdad? Porque es precisamente el instrumento que nosotros conocemos para medir la temperatura. Eh, ¿Qué es el termómetro? Pues el termómetro es una columna de vidrio. Esa columna internamente tiene un líquido que cuando nosotros lo sometemos a cambios de temperatura, cuando hay una transferencia de calor, cuando hay un cambio, entonces este responde aumentando o disminuyendo sus dimensiones. Entonces quiere decir que si yo coloco el bulbo, que es la parte de abajo, en contacto con un objeto que está a una mayor temperatura que el termómetro, entonces lo que va a pasar es que el líquido que está en su interior se va a expandir, o sea, va a aumentar su dimensión y por lo tanto entonces la columna, como una columna muy delgada, entonces va a aumentar su altura. ¿Sí? Y asociamos a esos cambios de altura una escala de temperatura, que normalmente, y pues en nuestro país, se usa la escala de temperaturas Celsius. La escala de temperaturas Celsius es la escala de temperatura que se utiliza en el sistema internacional. Como saben, el sistema internacional es el sistema que rige a la mayoría de los países en el mundo, a excepción de algunos países que utilizan el sistema inglés, en este caso, usan una escala de temperatura que se conoce como escala Fahrenheit. Bien, entonces, la temperatura no la voy a definir formalmente aquí en este capítulo, porque todavía nos hace falta ver más cosas, pero por lo menos vamos a conocer a las escalas de temperatura, con cómo medimos la temperatura nosotros. Entonces, hablando de escalas de temperatura, pues nosotros sabemos que la primera y de la cual eh, estamos más familiarizados es la escala Celsius. Entonces, ¿qué hace la escala Celsius? La escala Celsius toma de referencia, voy a poner aquí una línea, de referencia toma dos puntos importantes con los cuales nosotros estamos familiarizados. Le asigna el valor 0 grados Celsius, así se escribe normalmente, y el valor 100 son las referencias. Entonces, el valor 0 tiene que ver con algo que en nuestra vida cotidiana es muy común y es el cambio de fase del agua, el cambio de fase de sólido a líquido o de líquido a sólido, ¿no? Parte de la condensación o la solidificación, ¿no? Entonces, a este fenómeno, donde se congela el agua, le ha asignado, le asigna a la escala el valor 0. Y a dónde se da el fenómeno de la evaporación, a ese se le asigna el valor 100. El valor 100. Entonces, en base a eso, nosotros tenemos o hemos asociado con una experiencia cotidiana. Es decir, yo pude haber tomado cualquier otra sustancia, no solo el agua, podría decir yo, qué sé yo, el mercurio, el cobre, cualquier otra, pero resulta que debido al clima generalizado de nuestro planeta, esta es la sustancia, digamos, a la cual nosotros a temperaturas normales podemos observar el cambio en las tres fases. Hay otros materiales a los cuales las temperaturas a las que se alcanza, por ejemplo, el punto de congelación, bueno, no se llamaría congelación, sería el punto de fusión, ¿verdad? O sea, al cual se convierte en sólido. Es una temperatura excesivamente baja o en algunos casos una temperatura excesivamente alta. Entonces realmente nosotros no lo podríamos percibir. Entonces lo que hace la escala Celsius es asignar estos valores, lo cual implica que la escala Celsius tiene en sus dos referencias 100 divisiones. O sea, entre el punto de congelación y el punto de evaporación del agua hay 100 divisiones. Mientras que
la otra escala de temperatura, que es la escala Fahrenheit. La diferencia es que toma los mismos valores de referencia, los mismos puntos de referencia, nada más que a esos les asigna un número diferente. Al punto donde se congela el agua le asigna un valor de 32 Fahrenheit y al punto donde se evapora le asigna 212. De manera entonces que este tiene una diferencia o tiene un número de divisiones de 180. Esa es la diferencia fundamental. Entonces, ¿qué pasa aquí? Tengo un valor de escala diferente, o sea, la unidad en una escala y otra es diferente, ¿verdad? Es como que usted diga, en los números naturales, la base es el 1. O sea que si usted suma 1 más 1, eso le da 2 en esa base. Entonces, en la escala Fahrenheit, la base es diferente. La base es diferente. Entonces, nosotros utilizamos una forma de conseguir una conversión entre ellas usando razones y proporciones. Yo solamente voy a poner aquí el resultado. Por ejemplo, si yo quiero pasar de una temperatura en Celsius a Fahrenheit, entonces aquí puedo usar esta conversión. Y puedo identificar aquí algunos elementos de esta conversión. Por ejemplo, este 9 quintos viene particularmente de 180 entre 100. Si usted se fija, 180 entre 100, al simplificarlo eso le va a dar 9 quintos. Eso quiere decir 180 divisiones de esta escala entre 100 divisiones de la otra escala. Y este 32 que está ahí es la diferencia que hay entre el 0. Quiere decir que el 0 Celsius equivale al 32 Fahrenheit, ¿no? Por ahí viene, ¿no? Entonces, esta es una ecuación que proviene, como les digo, de la teoría de razones y proporciones. Uno puede fácilmente deducirla. Y hay una conversión opuesta. Simplemente se despeja de una para la otra. La conversión opuesta sería que si yo tengo la temperatura en grados Fahrenheit, la puedo pasar a Kelvin, perdón, a Celsius. A Celsius. ¿Ok? Entonces, esas son las dos escalas de temperatura a las cuales nosotros medimos las cosas. Entonces, a partir de aquí, uno puede hablar de un concepto que es muy importante, que se conoce como equilibrio térmico. Este es un concepto muy importante en la termodinámica, el equilibrio térmico. ¿Sí? Entonces, cuando dos sistemas, esa es la definición formal del equilibrio térmico, ¿sí? Si dos sistemas están en equilibrio térmico, sí y solo sí están a la misma temperatura. Entonces, este fenómeno pasa, por ejemplo, cuando usted tiene una bebida caliente, un café, un té, una leche caliente o algo. Y usted lo saca de la olla o del lugar donde se preparó y se lo sirve en una taza. Lo coloca en su mesa,
En eso, pues, tiene alguna ocupación, tiene que hacer una tarea, se distrajo por cualquier razón, pero deja su taza ahí con la bebida caliente. Vuelve al cabo de una hora y de lo que se da cuenta, pues, es que la bebida ya está fría, entre comillas, fría. Eso quiere decir que hubo un proceso de intercambio de calor entre el entorno, que es el aire, y su bebida caliente. Entonces, normalmente, la dirección en la cual bueno, no normalmente, siempre, la dirección en la cual se transfiere el calor es de los objetos más calientes a los más fríos. Entonces, en este caso, la taza que está más caliente a una temperatura más alta que el aire, que el entorno, entonces le cede calor al aire. Ahora, pero la masa de aire que hay, comparada con la cantidad de masa que hay de la bebida, pues es muchísimo más grande. Entonces, eso quiere decir que no va a cambiar significativamente la temperatura del aire por ese intercambio de calor que hay. Es como que usted vaya y coloque en el mar un cubito de hielo, pues no es que se va a congelar el agua del mar, ¿verdad? Sí, sino que tal vez ahí localmente, donde puso el cubito, pues el agua a lo mejor se enfría un poco, pero eventualmente la gran masa del aire y del agua que lo rodea, pues va a lograr que vuelva a la temperatura ambiente. Entonces, eso es lo que pasa, ¿no? La bebida eventualmente llega a una temperatura de equilibrio con el aire, con el aire. Ingeniero. Dígame, abre el micrófono. Sí, le escucho. Entonces también como caso contrario, como cuando hace un chingo de calor y usted abre una coca y la deja ahí y después se pone toda fea, se entibia. Sí, es lo mismo, ¿verdad? Es lo mismo. En este caso, el proceso es al contrario. Ajá. El ambiente, el aire, está a una mayor temperatura que esta bebida fría y entonces le va a ceder calor a la bebida, ¿sí? Y por ende, si usted se fija, ahí ocurre un fenómeno muy interesante. ¿Qué le pasa a las paredes exteriores de esa botella? ¿Qué observan? Empieza bueno, ¿cómo le digo? A Como derramar a algo, gotearse, a gotear, empieza a ajá. gotear, hay como agua ahí en la botella. Entonces uno se pregunta, ¿y esto por qué pasa? Bueno, lo que pasa es que el aire tiene una pequeña porción de agua también, tiene una pequeña porción de agua. Entonces esa agua se termina condensando en las paredes del, de la botella, ¿no? ¿Sí? Entonces, al condensarse esa agua, ¿sí? Entonces nosotros lo podemos ver como agua líquida, ¿no? Entonces, pero eso es una consecuencia del intercambio de calor que hay, ¿verdad? Es muy importante porque eso nos da pie a nosotros a preguntarnos, ¿y qué está pasando aquí? ¿Verdad? ¿Por qué se enfría? ¿Y qué lo enfría? O más bien, ¿qué lo calienta sería en este caso? Ok, muy bien. Bueno, entonces estamos hablando de las escalas de temperatura. Hay otra escala de temperatura que se conoce como la escala Kelvin. Escala Kelvin. Esa escala es con la que nosotros más vamos a trabajar en la clase. Normalmente a esta escala, a este tipo de escalas, se les llama escala absoluta. ¿Por qué se le llama escala absoluta? Se le llama escala absoluta porque las escalas anteriores, la Celsius y la Fahrenheit, pueden tener temperaturas por debajo del cero. Hemos escuchado, por ejemplo, tal vez en nuestro país no se alcanzan temperaturas tan bajas, pero hemos escuchado lugares donde, por ejemplo, se alcanzan temperaturas de -18, de -30, incluso algunos lugares, las temperaturas altísimas, ¿verdad? Más que todo en los países que están cerca de los polos. Entonces, en esas situaciones, resulta que la escala no es absoluta, es decir, yo puedo tener valores tanto negativos de temperatura como valores positivos, ¿sí? Entonces, por eso a esta escala se le conoce como la escala absoluta. Entonces, ¿cómo se construyó esta escala? Bueno, nos dimos cuenta que si nosotros tomamos varias muestras de gas, un gas cualquiera, entonces, y yo hago un gráfico,
poner aquí la herramienta de parejo. Y entonces hacemos una gráfica de la presión en función de la temperatura en grados Celsius. Entonces, lo que se observa en la práctica es que la relación entre la temperatura y la presión, de hecho lo vamos a ver en el siguiente capítulo, para un gas es directamente proporcional. Es decir, que si yo aumento la temperatura, entonces la presión del gas aumenta. Entonces, lo que sucedió fue lo siguiente, que se logró hacer una recta que me daba esa relación en un intervalo de temperatura. Pero la ventaja que tienen las rectas es que nosotros no necesitamos tener la escala completa, simplemente podemos hacer una extrapolación, es decir, yo puedo pasar a otros valores extendiendo esa recta, ¿no? Entonces, lo que se vio es que muchos experimentos con diferentes gases, todos iban a dar al mismo punto. Todos iban a dar al mismo punto. O sea, entonces eso quiere decir, bueno, a lo mejor entonces hay un punto donde la temperatura ya es el límite. O sea, que no se puede alcanzar una temperatura más baja que esa. Y resulta que el valor que lograron medir fue cada vez más preciso, e incluso todavía a estas alturas se siguen haciendo experimentos para dar con mayor precisión este número, y se logra ver que es aproximadamente menos 273.15 grados Celsius. Eso quiere decir que esa es la temperatura más baja que se puede alcanzar. Es decir, por más que el equipo de laboratorio se mejore, lo único que logran hacer es darle más decimales a ese número, pero no logra llegar a 275, a 280, etcétera, ¿verdad? No logra llegar a un valor más bajo que ese. Así que entonces se definió una nueva escala, y es la que yo voy a poner aquí ya en la parte inferior. A esa escala de temperatura se le conoce como la escala Kelvin. Es la temperatura en Kelvin. Entonces dicen, bueno, entonces ese número, si es el número más bajo que existe, le voy a poner 0 Kelvin. Acá es la unidad Kelvin, K mayúscula, 0 Kelvin. Entonces, al hacer la relación, pues obviamente en el 0, que equivalía a 0 grados Celsius, en este número yo voy a tener 273.15. Simple, ¿verdad? Solo hago la diferencia. Ok, entonces, bueno, entonces de ahí ya tengo una conversión para esas dos escalas. Entonces, esa temperatura sería, esa relación de conversión sería igual a 273.15 más la temperatura en grados Celsius, y eso me va a dar la temperatura en Kelvin. Sí. Un compañero por ahí pregunta en el chat que si esa temperatura solo se alcanza en la Tierra. Entonces yo les pregunto, ¿será que las leyes de la física, o qué nos ha dicho la experiencia eh, alrededor de los años, será que las leyes de la física y todas las leyes de toda la ciencia en general que tenemos en la Tierra solo funcionan en la Tierra, o lo que hemos demostrado es que también más allá de nuestro planeta? Más allá también, en todo lado. Así es, sí. De hecho, ese ha sido uno de los mayores retos para la ciencia, poder probar que las cosas que nosotros vemos aquí también existen. Es decir, la misma materia que está aquí está en el espacio exterior y trabaja bajo los mismos fenómenos. O sea, quiere decir que si yo agarro un gas y le aumento la temperatura aquí en la Tierra,
da lo mismo que yo agarre un gas y le aumente o le aumente o le disminuya la temperatura en otra galaxia. La respuesta que va a tener ese gas va a ser exactamente la misma. O sea, que la misma relación de presión-temperatura se va a cumplir allá que acá. Obviamente van a haber variantes en el entorno, por ejemplo, pero estamos hablando de un experimento aislado, ¿sí? Aislado, porque el gas podría estar sometido a una presión diferente a la que estamos aquí. Aquí tenemos un gas, por ejemplo, el aire que nos rodea, está a una atmósfera de, de presión, pero por ejemplo, si nos vamos a un planeta como Venus, el aire que está allá, que va a tener una composición incluso diferente, va a estar sometido a otra presión. Esas cosas son las que cambian de un lugar a otro. Pero la respuesta que tienen, que tienen es exactamente la misma. Dígame. Entonces, da lo mismo si ese experimento en el laboratorio se hace, si se pudiera hacer en Urano o Venus, siempre va a llegar a la misma temperatura. Así es. Obviamente hay que hacer el experimento bajo las mismas condiciones. ¿Cómo así? Apagó su micrófono, ingeniero. Claro. Permítame abro la aplicación.
¿Ahora sí me escuchan? Sí, sí. Ah, pues no sé qué pasó, no sé qué pasó. Muy bien, entonces, miren, esta escala, este diagrama es muy importante porque este es el diagrama como el anterior, pues, presión versus temperatura. Entonces, en este diagrama uno puede ver cuál es la respuesta que tiene el material, además de verlo así en función, porque la materia resulta que no se va a mantener exactamente igual si yo modifico como me dé la gana la temperatura o la presión. Entonces, no es una respuesta lineal, así, lineal en todo sentido, ¿verdad? Exactamente lineal, no, ¿verdad? Entonces, vea que en ciertas partes sí. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, ahora sí, Qué pero raro. de la nada Sí, se le apaga el se micrófono. desactivó. Sí, 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 se desactivó el micrófono sin que yo lo hiciera. Qué raro. Bueno, les decía, entonces yo no puedo modificar como se me dé la gana la presión y la temperatura, porque la materia va a sufrir consecuencias. O sea, la materia va a cambiar sus propiedades internas. Entonces ahí ya nos metemos a otro campo de la física que se conoce como la mecánica cuántica. Entonces, hay un límite teórico, aunque todavía no se ha logrado alcanzar, pero se supone que hay un límite teórico donde el comportamiento de la materia, ¿sí?, ya es bastante difícil de modificar, entonces por ende hay una cota superior, ¿verdad?, ¿sí?, de temperatura. Ahora, lo que sucede es que hasta ahora, con el avance de la ciencia, todavía nosotros no hemos llegado a conseguir que un material alcance esa temperatura. Entonces, por lo tanto, es, no se discute tanto, al menos en estos cursos básicos, no se discute tanto una cota superior de temperatura. Más sin embargo, una cota inferior de temperatura, como el cero absoluto, sí, porque el cero absoluto se ha probado infinidad de veces. De hecho, muchos materiales incluso se tratan de llevar a temperaturas extremadamente bajas para probar comportamientos muy interesantes, como la superconductividad, por ejemplo, porque a temperaturas extremas, como les dije, los materiales ya se modifican en su estructura interna y eso implica también que la respuesta que tienen ya no es la misma que a las temperaturas cotidianas que nosotros estamos acostumbrados. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Muy bien. Ok, entonces estábamos hablando de la relación que existe entre la escala Kelvin y la escala Celsius. Aquí se va a formar algo interesante. Nosotros vamos a hablar normalmente en los problemas de cambios de temperatura. El cambio de temperatura, como ustedes ya saben, pues lo puedo representar como una temperatura final menos una temperatura inicial. Entonces, voy a tomar dos temperaturas de referencia. Voy a tomar el- una temperatura inicial de 20 y voy a tomar una temperatura final de 40. Entonces resulta que en las diferentes escalas que acabamos de ver, yo voy a tener valores numéricos diferentes. Por ejemplo, si yo hago la diferencia
en la escala Celsius, entonces va a ser 40 menos 20. Eso va a ser 20. Normalmente, en la escala Celsius, y esta es una convención que vamos a utilizar, no estoy seguro si el libro siempre lo usa, pero nosotros por lo menos en la clase siempre lo vamos a usar. Cuando nos refiramos a un cambio de temperatura, entonces el símbolo de grado lo vamos a poner después de la C. De manera que nosotros visualmente vamos a poder identificar cuando una temperatura proviene de un cambio de temperatura y cuando proviene de un estado en particular, ya sea inicial o final. Entonces, por ejemplo, usted me va a decir, bueno, las dos son 20 grados aquí. Sí, está bien, las dos son 20 grados. 20 grados, sin problema. Pero una es una temperatura de estado y la otra es una diferencia de temperatura. Ahora, si yo se lo digo de forma verbal, entonces yo diría, un objeto está a 20 grados Celsius. Mientras que si estoy hablando de un cambio de temperatura, entonces yo diría, el objeto cambió su temperatura en 20 grados. Eso no es lo mismo que lo anterior. Entonces recuerde que en los problemas hay que interpretar la información. Entonces es necesario saber bien la redacción y saberla interpretar. Una se refiere a una temperatura de estado y la otra se refiere a un aumento de temperatura. Entonces, además de saberlo interpretar de forma verbal, hay que saberlo interpretar de forma simbólica. Entonces, en forma simbólica, cuando nosotros pongamos grados Celsius, nos referimos a temperatura en un estado, y cuando colocamos Celsius grados, nos referimos a un cambio de temperatura. Ahora, pero, ¿qué pasa si yo quiero ese cambio de temperatura, pero en la escala Kelvin? ¿Cuánto me da? Primero, pues entonces hagamos las conversiones correspondientes. ¿Cuánto es 20 grados? ¿Cuánto es 20 grados en Kelvin? 20 grados Celsius, ¿cuánto es en Kelvin? 293.15. Ok, 293. Normalmente, y esto es porque nos da pereza, hasta los libros, no solo a mí, normalmente omitimos ese punto 15 para poder trabajar mejor con cantidades enteras y no con cantidades decimales. Porque normalmente nosotros pocas veces vamos a encontrar temperaturas expresadas en forma decimal, porque la mayoría son medidas con termómetros y la mayoría de los termómetros no están escalados en forma decimal, sino que simplemente usted va a poder hablar de valores enteros. Así que eso es algo cotidiano y no hay ningún problema que usted lo haga así en las tareas, en el examen, pero no importa si le pone 293.15 o 293, para mí las dos están buenas. Entonces, ¿cuánto es 40 en Kelvin? 313. 313. Entonces, ahora calculemos el cambio de temperatura, pero en Kelvin. 313 menos 293. ¿Cuánto da? 313 menos 293. 20. 20 Kelvin. 20 Kelvin. Entonces, ¿qué puedo observar? Que son iguales numéricamente. ¿Sí? Entonces, vamos a dar una ecuación general. El cambio de temperatura expresado en la escala Celsius es igual al cambio de temperatura expresado en Kelvin. Eso proviene precisamente porque ambos sistemas utilizan la misma base. Ambos sistemas utilizan la misma base y la base es 1. Como la base es 1, entonces si yo hago una diferencia en una escala y en otra, me va a dar el mismo valor. No importa si lo convierto en uno o el otro. Eso va a ser importante. Y con el Fahrenheit.
pasa lo mismo. En Fahrenheit no. En Fahrenheit no, porque recuerde que Fahrenheit tiene, como les dije, un número de divisiones diferente a Celsius, ¿sí? O sea, la base que se utiliza es diferente. Por lo tanto, no van a dar el mismo, no va a ser lo mismo. Entonces, en ese caso, habría que hacer la conversión. En este caso, habría que hacer la conversión. Cuidado con eso, ¿verdad? A mucha gente les Ah, cuesta o sea, entender esto. Incluso yo tengo un video, recuerdo en YouTube, donde resuelvo un problema y he tenido una cantidad de comentarios que no tienen idea. O sea, yo contento que la gente vea el video, pero una cantidad de comentarios haciéndome la observación de que cometí un error porque yo calculo un cambio de temperatura en el ejercicio y digamos es 20 como aquí y pongo 20 grados Celsius igual a 20 Kelvin. Entonces, mucha gente me dice ahí, eso está malo. ¿Cómo es posible que pueda decir que 20 grados Celsius es igual a 20 Kelvin si existe esta relación de conversión? ¿Sí? Cuidado, no estoy diciendo con eso que 1 grado Celsius equivalga a 1 Kelvin. Eso no es cierto. ¿Sí? Lo que estoy diciendo es 1 grado Celsius de cambio de temperatura equivale a 1 Kelvin de cambio de temperatura. ¿Sí? Por eso es que usamos esta notación de grado Celsius y Celsius grado. ¿Estamos claros con eso? Creo que alguien iba a intervenir. Dígame. no solo era para decirle que es porque los dos empiezan en cero en sus divisiones. No empiezan en cero, exactamente, ¿verdad? No, o sea, sí. Tiene, O sea, tiene que ver más con la base que usan, ¿sí? Que en este caso es 1. O sea, entre el ok. cero, entre el punto de fusión y el punto de ebullición, también hay 100. O sea, digamos, si usted se va y hace la escala Kelvin abajo, entonces en el cero, ¿cuánto hay? Hay 273.15 Kelvin en cero. Y en el 100, ¿cuánto hay? 200, incluso lo voy a escribir aquí, 273 Kelvin, y aquí hay 373 Kelvin. Entonces, siempre entre uno y otro hay 100 divisiones. ¿Sí? Entonces, quiere decir que están usando la misma base. Es como la base que utiliza el sistema de los segundos, ¿verdad? Los segundos. La base ahí no es la misma base que usan los números enteros que nosotros usamos para contar. ¿Sí? Porque recuerde que en este caso van del 0 al 60 y luego se repiten y así sucesivamente, ¿no? Entonces, a eso se refiere con una base. La base que se utiliza es diferente. Entonces, por eso no coincide en el caso de Fahrenheit. Muy bien. Bueno, lo voy a dejar hasta aquí porque ya solo quedan 5 minutos. Mañana vamos a hablar de la consecuencia directa de esto, que es la expansión térmica. Es un fenómeno que sucede cuando nosotros sometemos un material a un cambio de temperatura. Entonces, ¿qué respuesta tiene? Y como consecuencia, uno lo que observa es un aumento o una disminución en las proporciones del material o de las dimensiones. Entonces, vamos a ver internamente cómo se explica esto, ¿verdad? Y las ecuaciones que surgen de la expansión térmica, y vamos a hacer un par de ejemplos. Entonces, por hoy lo vamos a dejar hasta aquí. Les deseo un feliz día y bueno, como les mencionaba al inicio de la clase, hay que dedicarse un poco más, ¿verdad? Participen más en la clase, hagan más problemas, pregúntenme, ¿verdad? Que esa es la manera de estudiar. ¿Sí? Yo sé que el sistema en el que estamos trabajando tiende a ser aburrido a veces, porque bueno, eso no estar en un aula de clase, eso de estar conectados en la computadora todos los días, pues es un poco tedioso, aburrido. Pero bueno, véanlo desde otra perspectiva. Hay, según un reportaje que vi el otro día, hay cerca de 2 millones de niños en primaria que no reciben clases. No reciben clases porque no tienen ni siquiera las condiciones mínimas. Y tampoco digo que ustedes sí las tienen, pero por lo menos han hecho el esfuerzo por mantenerse estudiando, por lo cual yo los felicito
Pero también si nos mantenemos, hay que dedicarse, ¿verdad? Hay que dedicarse. Entonces, aprovechemos el tiempo, aprovechemos los medios que tenemos, ¿verdad? Antes usted solo me podía preguntar cuando llegaba a mi oficina en la hora de consulta. Ahora usted me puede mandar un mensajito todo el día y yo se lo puedo contestar, ¿sí? A lo cual estamos muy acostumbrados a mensajear con nuestros amigos. Entonces, ¿tiene una duda? Pregúntela, no tenga pena, no se haga a un lado, no se aparte, no se esconda allá en la soledad de su casa o de donde sea que recibe la clase, ¿verdad? Involúcrese en la clase, participe, trabaje, ¿verdad? Pregúnteme, no tenga ninguna pena, no tenga ninguna pena. Bueno, entonces con ese mensaje me despido, cuídense mucho y nos vemos mañana. Vale, no tengo buen